En primer lugar, yo soy de Chamizún. Yo soy oriundo de Chamizún. Pero mi papá se formó en el ministerio pastoral. Y a los 4 años nos mudamos de Chamizún a Campur. Entonces, desde los 4 años dejamos la casa. Ya no vivimos en nuestra casa desde los 4 años. Entonces, y crecí en diferentes lugares, mudándonos de iglesia en iglesia. Entonces, cuando yo cumplí 13 años, tuve que dejar a mi papá, porque ya no me gustaba ir con ellos de iglesias en iglesias. Regresé a la casa y me puse a estudiar. Me gradué de maestro y fui a trabajar de maestro en otros lugares, en otros municipios. Pero estando en Panzós específicamente, en una subida, en una montaña, yo oré y yo le dije al Señor: Señor, si tú me das un trabajo cerca de Chamelco, voy a estudiar en el bíblico. Así sencillo, solo así fue la oración. Y al siguiente año, Dios me concedió la petición y tuve un trabajo cerca de Chamelco. Entonces me recordé de esa oración. Entonces dije: voy a estudiar en el bíblico. Y me vine a estudiar, o me fui a estudiar en el Instituto Bíblico. Entonces, pasó un año. Yo no quería ser pastor. Simplemente quería estudiar, nada más. No quería ser pastor. Yo era hijo de pastor, yo soy hijo de pastor. Y conocía todo lo que implicaba ser pastor. Y eso no me gustaba. Todos los problemas de la iglesia, los problemas que enfrentan los pastores, eso no me gustaba. Pero después de 2 años de formación en el Instituto Bíblico, yo sentí un cambio, sentí un llamado. Empecé a salir a predicar. Y cuando predicaba, me invitaban en las actividades de jóvenes, campañas evangelísticas. Cuando terminaba de predicar y hacía el llamado para los que querían aceptar a Jesús, y miraba familias jóvenes que venían y pasaban al altar: yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero aceptar a Jesús. Entonces, en esos momentos me sentía raro. Miraba a la gente venir a los pies de Jesús y estaba haciendo lo que no me gustaba. Y seguía haciendo. Pero también seguí allá en la iglesia del Nazareno Magdalena Chamizún. Allá perseveraba y allá tenía mi privilegio. Fui maestro de niños de escuela dominical, fui maestro de jóvenes de escuela dominical, también fui maestro de adultos, de toda la congregación. Pero ya estaba formado en el Instituto Bíblico. Hubo un tiempo en que nuestro pastor se empezó a enfermar y presentó su renuncia. Y nos quedamos sin pastor. Entonces los mayordomos dijeron: no vamos a ir a buscar un pastor lejos. Aquí en nosotros hay un pastor.
y me hicieron el llamado. Me dieron 15 días para pensar. Y no quería ser pastor. Era muy fuerte. Son mis tíos, son mis primos, casi la mayoría son mis familiares. Entonces, en mi mente decía, no puedo ser pastor de ellos. Y en mi mente venía el texto de Jesús. Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, si Jesús lo dijo, bueno, ¿quién soy yo? Pero acepté el reto después de 15 días. Fue difícil porque habían otras complicaciones, habían otros propósitos, como viajar al extranjero, salir de Guatemala y vivir en otro lugar. Y en ese momento se me complicó mucho. Quería salir de Guatemala, pero acepté el pastorado y empezamos a trabajar. Una de las grandes visiones que determinamos en el inicio del ministerio pastoral en Magdalena, Chamizún, era levantar una nueva congregación en el mero centro de Chamizún. Pero era un objetivo muy complicado, muy lejano. Pero después de trabajar 3 años, orar 3 años, planificar 3 años, nos lanzamos al proyecto. Compramos el terreno en Chamizún con la ofrenda que se pudo recaudar a nivel de la iglesia, de la congregación. Compramos el terreno. Empezamos a recaudar fondos para hacer una construcción de un templo en Chamizún. Y logramos. Compramos el terreno, compramos los materiales de construcción. Los hermanos empezaron a trabajar, poco a poquito. Luego, como en el año 2016, empezamos el proyecto de construcción. En el 2017 continuamos con el aporte de los hermanos. Allá en Chamizún no hay fuente de trabajo. No hay cultivos que se puedan vender o generar dinero. Pero Dios provee a cada familia. Y Dios proveyó en ese momento y colaboraron los hermanos. Y se pudo comprar el material de construcción. Y levantamos un templo de 14 metros por 26 metros. Es grande. Mucha gente decía, el pastor se volvió loco. ¿Por qué va a construir un templo allá si no hay cristianos? ¿Para qué se va a comprar un terreno si allí no hay cristianos, no hay convertidos? Pues eso era el objetivo, porque no había, por eso había que construir, había que levantar y había que cambiar esa estructura, porque nuestra visión era y es y sigue siendo de formar una gran congregación. Construimos el templo, las paredes, se nos acabó el dinero, ya no teníamos cómo continuar. Fue allí que empezamos a tocar puertas y se nos abrió la puerta con trabajo y testimonio, con Teite, en donde se nos indicó que
nos iban a apoyar con el techo, el entechado y el sistema de energía eléctrica. Y eso fue una buena noticia que recibimos exactamente en el año 2018, en febrero del 2018, en donde se nos indicó que en el 2020 más o menos iban a construir, a levantar el entechado. Nosotros tan emocionados, al fin nuestro sueño iba a ser una realidad, nuestro sueño como iglesia. Estábamos tan emocionados de llegar a la fecha. Recuerdo en el mes de abril del año 2020, donde iba a llegar todo el material y iban a venir los hermanos a levantar y a instalar el entechado. Pero la situación social por la enfermedad del COVID-19, ese proyecto no se cumplió en ese mes. Entonces todo se atrasó porque se cerraron las fronteras. Entonces los hermanos misioneros ya no podían venir a Guatemala. Y había que esperar hasta que abrieran el país nuevamente. Han pasado un año exactamente. La situación no ha cambiado. Todavía está esa enfermedad del COVID-19. Pero Dios ha sido fiel. En su infinito amor y misericordia y con su mano poderosa nos abrió puertas, y con el trabajo y testimonio de la Iglesia de Nazareno a nivel global, hoy 20 de marzo del 2021, ese milagro se ha hecho realidad. Me siento emocionado, me siento contento, porque hemos visto la mano de Dios a pesar de la situación social por la enfermedad, a pesar de nuestras pequeñas capacidades y a pesar de lo poquito que podemos hacer. Dios ha utilizado, ha usado, y ahora esta congregación se ha levantado gracias al trabajo de TIT. Esta congregación es un testimonio más, uno más, a nivel de la Iglesia del Nazareno. Y también gracias al trabajo del equipo de TIT a nivel norcentral, a nivel distrital, y a todos los que han formado parte en este eslabón, en este trabajo, en este equipo de trabajo. Todos hemos participado. Y para nosotros este es un gran testimonio de los milagros de Jesús.